¿Alguna vez has sentido que justo cuando todo empezaba a mejorar, la vida decidió ponerte otra prueba? Es como si el universo esperara a que bajes la guardia para recordarte que aún no has aprendido lo suficiente. Pero no se trata de mala suerte. Muchas veces, cuando los desafíos regresan, es porque hay lecciones que no terminaste de comprender, y si no estás preparado, repetirás los mismos errores que te hicieron caer antes. Por eso hoy quiero hablarte de algo crucial: los errores que no debes cometer cuando todo vuelva, cuando la vida te confronte otra vez. Este mensaje no es solo una reflexión, es una advertencia directa. Si la aplicas, podrás mantener tu equilibrio incluso en medio del caos. Antes de continuar, quiero que hagas algo sencillo. Comenta la palabra resistencia. Esa palabra será tu recordatorio personal de que no te rendirás ante las pruebas. Es tu sello mental de fortaleza. Escríbela y sigamos. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una herramienta práctica para la vida moderna. Pero muchos, al intentar aplicarla, caen en errores que destruyen su progreso sin darse cuenta. El primer error es creer que el estoicismo significa no sentir nada. Reprimir tus emociones no te hace fuerte, te hace frágil. Lo estoico no es la ausencia de emociones, sino la maestría sobre ellas. Es entender que puedes sentir rabia, tristeza o miedo, pero sin permitir que te dominen. Cuando niegas lo que sientes, esas emociones regresan con más fuerza y terminan controlándote. El segundo error es ignorar lo que realmente puedes controlar. Muchos se desgastan tratando de cambiar cosas externas, personas, opiniones, circunstancias. Pero el corazón del estoicismo está en centrarte en lo que depende de ti: tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Todo lo demás es ruido. Cuando comprendes esto, te liberas del peso de lo que no puedes manejar. El tercer error es esperar resultados inmediatos. La paciencia es una virtud que pocos cultivan. Quienes buscan resultados rápidos terminan decepcionados y abandonan antes de tiempo. El estoicismo no promete transformaciones mágicas. Es un proceso que se construye día a día, con disciplina y constancia. No hay atajos para la fortaleza interior. El cuarto error es aislarte creyendo que puedes hacerlo todo solo. Incluso los grandes pensadores estoicos necesitaban diálogo, guía y comunidad. No confundas independencia con soledad. Compartir tus reflexiones y tus caídas con personas que buscan crecer como tú te ayuda a mantenerte firme cuando tus fuerzas flaquean. El quinto error es juzgarte con demasiada dureza. Muchos se castigan por cada tropiezo, por cada momento de debilidad, olvidando que el crecimiento no es una línea recta. Cada paso, incluso el más pequeño, cuenta. El progreso real no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te levantas con más claridad y propósito. Estos errores son trampas silenciosas. Te hacen creer que estás avanzando cuando en realidad retrocedes. Si los reconoces y los enfrentas, podrás mantener la calma cuando las pruebas regresen. No se trata de ser invulnerable, sino de ser inquebrantable. El estoicismo no es una pared que bloquea el dolor. Es un faro que te guía cuando el dolor llega, y llegará. Pero si aprendes a usar esa luz, ninguna tormenta podrá apagarla. Cuando todo vuelve, las personas, los problemas, las emociones que creías superadas, no es casualidad. La vida repite las lecciones hasta que las aprendes de verdad, y la mayoría vuelve a caer porque, aunque creen haber cambiado, solo maquillaron sus viejos hábitos. El estoicismo te enseña que no basta con parecer fuerte, tienes que serlo, en silencio, cuando nadie te aplaude. Uno de los errores más comunes al intentar vivir con mentalidad estoica es confundir la aceptación con la resignación. Aceptar no significa rendirse, significa mirar la realidad con objetividad y actuar desde la calma, no desde la desesperación.
Cuando te resignas, te detienes. Cuando aceptas, te adaptas. Esa es la diferencia entre hundirte y avanzar. Quien se resigna se paraliza, quien acepta se transforma. Otro error que muchos cometen es querer controlar sus pensamientos como si pudieran eliminarlos. No se trata de vaciar tu mente, sino de observarla sin dejarte arrastrar. Los pensamientos negativos no desaparecen por ignorarlos. Lo que cambia es la forma en que reaccionas ante ellos. El estoico no se deja dominar por lo que piensa. Decide qué pensamientos merecen su atención. Eso es dominio mental. También está el error de creer que el estoicismo te aleja del mundo. Algunos se encierran en sí mismos, pensando que así serán más sabios o equilibrados. Pero el verdadero estoicismo no es aislamiento, es presencia, es estar en el mundo sin perderte en él. No huyas de la vida para buscar paz, encuéntrala en medio de la vida misma. Tu serenidad se mide en el caos, no en la comodidad. Y hay un error aún más profundo, querer demostrar tu control. Cuando intentas mostrar a otros que nada te afecta, ya perdiste el equilibrio. El estoicismo es interno, no es una máscara para impresionar. No necesitas parecer imperturbable, necesitas ser auténtico. Mostrar calma no es fingir, es entender que lo externo no define tu centro. No hay virtud en aparentar fortaleza, sino en construirla con coherencia. Otro fallo común es olvidar la gratitud. Muchos se enfocan tanto en resistir las dificultades que dejan de valorar lo que tienen. La gratitud no debilita, fortalece. Te recuerda que incluso en la adversidad hay motivos para agradecer. Si solo miras lo que falta, tu mente vivirá en carencia. Pero si reconoces lo que ya tienes, desarrollas una fuerza interior que no depende de las circunstancias. El estoicismo no busca que ignores tus batallas, sino que las enfrentes desde un lugar distinto. Desde el entendimiento de que todo lo que ocurre puede servirte si sabes cómo mirarlo. Cada pérdida puede enseñarte desapego. Cada decepción puede mostrarte tus expectativas ocultas. Cada fracaso puede revelarte la necesidad de paciencia. Todo tiene sentido si aprendes a observar sin juzgar. Cuando los viejos problemas regresen, no te preguntes, ¿por qué otra vez? Pregunta, ¿para qué? Tal vez la vida solo quiere comprobar si ya aprendiste. Si reaccionas igual que antes, la lección sigue pendiente. Si eliges con calma, avanzas. Esa es la verdadera prueba del progreso. El estoicismo no promete una vida sin tormentas, pero sí te enseña a mantenerte firme mientras llueve. La meta no es eliminar el dolor, sino crecer en medio de él. Cada dificultad es una oportunidad para demostrarte que puedes más de lo que crees, y cuando logres entenderlo, habrás cruzado una frontera que pocos se atreven a tocar, la del dominio interior. Cuando el pasado vuelve disfrazado de nuevas oportunidades o viejas tentaciones, lo hace para medir tu evolución. La vida no te examina cuando todo está tranquilo, sino cuando el caos regresa. Y es ahí donde muchos fallan. Confunden el progreso con comodidad. Pero el crecimiento real se demuestra cuando enfrentas lo que antes te derrumbaba y decides actuar diferente. Uno de los errores más graves al practicar el estoicismo es creer que todo debe tener una explicación inmediata. No todo lo que sucede tiene sentido en el momento. A veces, la claridad llega después del dolor. El estoico no exige entenderlo todo ahora. Acepta el proceso. La sabiduría no se construye con respuestas rápidas, sino con paciencia para observar cómo las piezas encajan con el tiempo. Otro error frecuente es reaccionar con orgullo cuando crees que ya dominas tus emociones. El orgullo es un enemigo silencioso. Cuando piensas, ya nada me afecta, estás abriendo la puerta para que algo te sacuda. El verdadero dominio no presume, actúa en silencio.
La mente entrenada no necesita demostrar su fortaleza, simplemente responde con equilibrio. La calma no se proclama, se vive. También hay quienes usan el estoicismo para justificar su frialdad. Dicen que no necesitan a nadie, que no sienten apego, que no les importa nada. Pero eso no es fortaleza, es miedo disfrazado. El estoico no renuncia a sentir, renuncia a depender de lo que siente. Puede amar, puede perder, puede llorar y aún así mantenerse íntegro. No confundir desapego con indiferencia. El primero libera, el segundo encadena. Otro error sutil pero destructivo es compararte con otros en su camino interior. Cada mente se entrena a su ritmo. Si miras constantemente lo que los demás han alcanzado, pierdes de vista tu propio avance. El estoicismo te invita a mirar hacia adentro, no a competir por quién soporta más. La serenidad no se mide por logros visibles, sino por la paz con la que enfrentas tus días. También está el error de querer eliminar por completo el miedo. El miedo no es el enemigo, es una señal. Es tu cuerpo avisándote que algo importa. El estoico no huye del miedo, lo estudia, lo transforma en energía para actuar con prudencia. Si esperas a no sentir miedo para moverte, nunca avanzarás. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Otro fallo común es vivir en el pasado o en el futuro, olvidando que el único terreno donde puedes actuar es el presente. El estoicismo te recuerda que la preocupación por lo que fue o lo que será solo te roba energía. El momento actual es el único espacio donde puedes ejercer control. Lo demás es ilusión. Y quien aprende a dominar su atención, domina su vida. No olvides que la práctica del estoicismo no se trata de entender frases antiguas o repetir citas de filósofos. Se trata de aplicar esas ideas cuando todo dentro de ti grita lo contrario. Es ahí donde el entrenamiento mental muestra su valor. Cuando eliges el silencio en lugar del impulso. Cuando eliges la calma en lugar del juicio. Cuando eliges pensar antes de reaccionar. Cada vez que la vida te repita una situación, recuerda, no es castigo, es comprobación. No es que no hayas avanzado, es que debes demostrar que tu mente realmente cambió. Si logras mantenerte firme, sin perder tu centro, entonces habrás aprendido la lección que antes te hacía caer. Esa es la verdadera victoria del estoico, no vencer a los demás, sino conquistarse a sí mismo. Cuando todo parece repetirse, cuando los mismos problemas regresan con distinto rostro, la mayoría reacciona igual que antes, con frustración, enojo o desesperanza. Pero el estoicismo enseña algo esencial. Nada externo puede romperte, solo tus juicios sobre lo que ocurre. No es lo que pasa lo que te destruye, sino cómo lo interpretas. Esa es la raíz de la libertad interior. Uno de los errores más peligrosos al enfrentar los regresos de la vida es caer en el papel de víctima. Pensar que todo te sucede a ti y no para ti. Cuando asumes que el mundo conspira contra ti, pierdes poder. El estoico ve cada obstáculo como materia prima para su crecimiento. La adversidad no es enemiga, es maestra. Y solo quien la escucha sin quejarse aprende lo que los demás ignoran. Otro error común es esperar que el cambio ocurra sin esfuerzo. Muchos quieren la calma del sabio sin la disciplina del sabio. Quieren serenidad sin práctica, equilibrio sin reflexión, dominio sin autocontrol. Pero nada de eso es posible sin trabajo constante. El estoicismo es una gimnasia del alma, un entrenamiento diario. Si no se practica, se olvida. Si no se aplica, se desvanece. También hay quienes interpretan mal la fortaleza emocional y creen que deben aguantarlo todo sin pedir ayuda. Eso no es fortaleza, es orgullo disfrazado de coraje. Reconocer tus límites no te hace débil, te hace sabio. Nadie puede avanzar sin admitir cuándo necesita apoyo o descanso. El estoicismo enseña autocontrol, no autosuficiencia absoluta.
Saber cuándo parar también es una forma de sabiduría. Otro error silencioso es convertir el control en obsesión. Al intentar dominar cada pensamiento, cada emoción, terminas más ansioso. El control verdadero no nace del miedo, sino de la aceptación. La serenidad no se obtiene forzándola, se cultiva soltando lo innecesario. La mente se calma cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Eso es entender la diferencia entre poder y deseo. El siguiente error que muchos cometen es vivir repitiendo frases motivacionales sin integrarlas de verdad. Citar a Marco Aurelio o Epicteto no te hace estoico si no aplicas sus principios en tu vida diaria. No sirve de nada repetir palabras si tus acciones siguen gobernadas por el ego. La sabiduría no está en lo que dices, sino en cómo actúas cuando nadie te observa. También está el error de subestimar las pequeñas decisiones, pensar que solo las grandes batallas definen tu carácter. Pero la realidad es que tu disciplina se forma en los detalles, en cómo hablas, cómo reaccionas, cómo eliges comportarte cuando nadie te obliga. Esas pequeñas elecciones moldean tu destino mucho más de lo que imaginas. Otro error es huir de la incomodidad. Muchos buscan calma evitando los conflictos, cuando en realidad el crecimiento nace del roce, del reto, del error. El estoico no evita el fuego, lo usa para templar su carácter. La incomodidad es el gimnasio del alma, sin ella tu fortaleza se debilita. Cada desafío que enfrentas sin perder la calma te vuelve más resistente que antes. Finalmente, hay un error que parece menor, pero destruye el progreso: olvidar por qué empezaste. Cuando los días se vuelven rutinarios, cuando la mente se distrae, recordar el propósito es lo que te mantiene en el camino. El estoicismo no se trata de ser perfecto, sino de mantener la dirección correcta, aun cuando el viento cambie. Nada de esto es teoría, es práctica viva, es mirar al caos y decir, puedo elegir cómo reaccionar. Y esa elección, una y otra vez, es la que te libera. Cuando las pruebas regresan, la mente se pone a prueba más que las circunstancias. Puedes haber leído, reflexionado y practicado la calma, pero cuando el golpe llega de verdad, es ahí donde se revela si el conocimiento se convirtió en sabiduría. El error más grande es pensar que la teoría basta. El estoicismo no se aprende leyendo, se aprende viviendo. Uno de los errores más frecuentes es olvidar la temporalidad de las cosas. Cuando algo sale mal, sientes que durará para siempre. Cuando algo bueno llega, crees que será eterno. Pero todo pasa, nada es fijo. El estoico entiende que tanto la gloria como el dolor son pasajeros. Por eso no se aferra ni se desespera. Aprende a disfrutar sin apego y a sufrir sin rendirse. Esa es la esencia del equilibrio. Otro error muy común es luchar contra lo que no puedes cambiar. Resistirte a la realidad solo agranda el sufrimiento. Cuando te enfrentas a una pérdida, una traición o una decepción, no puedes modificar lo ocurrido, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. La mente estoica se entrena para transformar la herida en enseñanza, el obstáculo en impulso, el final en comienzo. No es negación, es transformación. También hay quienes confunden la calma con pasividad. Creen que ser estoico es no actuar, quedarse quieto esperando que todo se resuelva. Pero el verdadero estoicismo es acción consciente. Es moverte con propósito, sin ansiedad ni prisa. El estoico no se paraliza, actúa con inteligencia, no reacciona por impulso, sino que elige con claridad. Sereno no significa inerte, significa enfocado. Otro error que destruye el crecimiento es dejarse dominar por la opinión ajena. La gente hablará, critique o no. Y si tu paz depende de su aprobación, tu mente nunca será libre. El estoico sabe que no puede controlar lo que otros piensan, pero sí puede controlar su respuesta. La libertad interior nace cuando comprendes que el juicio de los demás no define tu valor.
Un error más sutil es olvidar la humildad. Cuando comienzas a dominar tus emociones y mantener la calma ante lo que antes te derrumbaba, el ego puede infiltrarse sin que lo notes. Empiezas a sentirte superior, más sabio, más fuerte, pero el orgullo es el principio de la caída. El verdadero sabio no presume su control, simplemente lo vive. La humildad mantiene tu mente abierta, el orgullo la encierra. Otro error que debes evitar es usar el estoicismo como excusa para huir del dolor. Algunos lo usan para justificarse. No me afecta, no me importa, ya no siento nada. Pero el propósito no es volverte de piedra, sino aprender a sentir sin que eso te destruya. La fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en atravesarlo con conciencia. El dolor puede ser un maestro si lo escuchas sin miedo. También hay un error que muchos cometen sin notarlo: intentar controlar el futuro. Planear es útil, pero preocuparte por lo incierto solo desgasta tu energía. El estoico vive preparado para cualquier resultado, sin obsesionarse con uno solo. Espera lo mejor, acepta lo que venga. Quien se adapta nunca se rompe, quien se aferra se destruye. El último error de esta parte es perder el enfoque en lo esencial. En un mundo lleno de distracciones, la mente salta de un deseo a otro sin dirección. El estoicismo te invita a volver al centro, a priorizar lo que realmente importa: tu carácter, tus valores, tu propósito. Todo lo demás es ruido. Cuando aprendes a distinguir lo importante de lo superficial, nada puede desestabilizarte por completo. Ser estoico no es vivir sin emociones ni sin sueños, es vivir con conciencia. Es comprender que no puedes controlar el viento, pero sí la dirección de tus velas. Y mientras el resto se deja arrastrar por la tormenta, tú aprendes a navegar dentro de ella. Cuando los errores del pasado regresan disfrazados de nuevas oportunidades, la mente tiende a justificarse. Esta vez será diferente. Ahora sí lo controlo. Ya aprendí. Pero si no cambió tu manera de pensar, nada ha cambiado realmente. El estoicismo te enseña que las situaciones se repiten hasta que respondes con sabiduría, no con impulso. Lo que no se transforma, se repite. Uno de los errores más peligrosos es dejarse dominar por la impaciencia. Quieres sanar rápido, resolver rápido, entender rápido. Pero la mente humana no evoluciona bajo presión. El crecimiento necesita tiempo, silencio y constancia. Si apresuras el proceso, te vuelves superficial. La paciencia es una de las virtudes más subestimadas del estoicismo, porque solo quien sabe esperar con calma puede actuar con claridad. Otro error frecuente es usar la razón para negar el corazón. Algunos creen que pensar con lógica basta para ser sabios, pero el equilibrio no nace solo de la mente, sino también del alma. El estoico no apaga sus emociones, las educa. No suprime lo que siente, lo interpreta. Ignorar tu mundo interior no te hace más racional, te hace más vulnerable. La sabiduría está en reconocer lo que sientes y decidir con serenidad, no con negación. También hay quienes se castigan por sentir debilidad. Creen que la fortaleza emocional implica no tener momentos de duda o tristeza. Pero incluso los sabios tuvieron noches oscuras. La diferencia es que no se quedaron ahí. El error no está en caer, sino en pensar que caer te define. Cada vez que te levantas con más comprensión, estás practicando el verdadero estoicismo. Acción sobre el sufrimiento, no negación del sufrimiento. Otro error sutil es idealizar el pasado, recordar solo lo bueno y olvidar las lecciones. El estoico entiende que el pasado solo tiene valor cuando se usa como guía, no como refugio. Aferrarte a lo que fue es una forma de huir de lo que es. El pasado no se repite para atormentarte, sino para mostrarte lo que aún no dominas. No mires atrás con nostalgia, míralo con gratitud.
Un error aún más común es pensar que el autocontrol es represión. Controlar no es contener, es dirigir. La energía emocional no se elimina, se transforma. Si la reprimes, se acumula. Si la canalizas, te fortalece. El estoico no se guarda lo que siente, lo convierte en algo útil. Transforma la rabia en enfoque, la tristeza en reflexión, la decepción en crecimiento. Eso es dominio, no negación. Otro error es depender del entorno para mantener la calma. Si solo puedes estar en paz cuando todo va bien, tu serenidad es frágil. La verdadera calma se prueba en medio del caos. El estoico no busca un entorno perfecto, busca una mente estable en cualquier entorno. La paz interior no depende del silencio externo, sino de tu capacidad para crear silencio dentro de ti. También está el error de vivir a la defensiva, como si todo y todos fueran amenazas. Eso cansa el alma y bloquea la gratitud. El estoico elige confianza antes que paranoia. No porque el mundo sea perfecto, sino porque sabe que puede responder con sabiduría a lo que ocurra. La confianza es una forma de fortaleza, te permite actuar desde la razón, no desde el miedo. El último error que debes evitar es olvidar que el estoicismo es práctica, no identidad. No eres estoico por decirlo, sino por vivirlo cada día, cada vez que eliges el control sobre el impulso, el silencio sobre la queja, la reflexión sobre la reacción, estás entrenando tu mente. No se trata de alcanzar la perfección, sino de mantenerte en el camino, porque el estoicismo no se domina, se practica toda la vida. Cuando la vida vuelve a ponerte frente a lo que creías superado, no está tratando de castigarte, está dándote una oportunidad para demostrarte que ahora eres distinto. Esa es la verdadera medida del crecimiento. Pero muchos fallan porque olvidan que el estoicismo no es una armadura que te separa del mundo, sino una brújula que te guía a través de él. Uno de los errores más profundos es olvidar el poder de la reflexión diaria. Las personas se dejan arrastrar por la rutina y viven reaccionando sin detenerse a pensar, pero el estoico se detiene, analiza, aprende. Cada día es un entrenamiento para el carácter. Cada noche, una oportunidad para revisar qué pensamientos dominaron tu mente y qué emociones te controlaron. Sin reflexión no hay progreso, sin autocrítica no hay evolución. Otro error es creer que la calma llega sola. La calma no se hereda, se construye. Nadie despierta un día siendo sereno. Se llega ahí con esfuerzo, con caídas, con conciencia. Cada situación difícil es un taller donde se forja tu carácter. Si ves el caos como enemigo, sufrirás. Si lo ves como campo de entrenamiento, crecerás. La calma no se encuentra fuera, se fabrica dentro. También está el error de actuar solo cuando todo es favorable. Muchos esperan el momento correcto para empezar, para decidir, para avanzar. Pero ese momento nunca llega. El estoico entiende que cada instante es una oportunidad de práctica. No importa si las condiciones no son perfectas, importa tu disposición a actuar con virtud, incluso cuando nada parece estar a tu favor. Otro error común es perderse en las emociones ajenas. Cuando vives tratando de controlar o agradar a otros, terminas perdiendo tu centro. El estoicismo enseña a ser empático sin perder tu equilibrio. Puedes comprender el dolor de los demás, pero no cargarlo como si fuera tuyo. Ayudar no significa sacrificar tu paz. Si te rompes para sostener a todos, dejas de ser útil incluso para ti. Un error peligroso es olvidar la muerte. Puede sonar duro, pero recordarla da perspectiva. Saber que el tiempo es limitado te libera de perderlo en cosas triviales. No se trata de temerla, sino de usarla como recordatorio para vivir con intención. Cada día puede ser el último, y por eso cada día cuenta. El estoico no teme al final, teme desperdiciar la oportunidad de vivir con propósito. Otro error es dejar que el resentimiento tome el control.
Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. El perdón, en cambio, no es debilidad, es sabiduría. No perdonas porque el otro lo merezca, sino porque tu alma necesita soltar. El resentimiento te ata al pasado, el perdón te devuelve el control. No lo haces por los demás, lo haces por tu libertad. También existe el error de olvidar que los pensamientos se entrenan igual que los músculos. Si solo alimentas tu mente con quejas, con miedo, con autocrítica, eso crecerá. Pero si la alimentas con disciplina, serenidad y gratitud, fortalecerás tu carácter. El estoicismo no cambia la realidad, cambia la forma en que la interpretas. Y cuando cambia la interpretación, cambia toda tu experiencia de vida. Finalmente, uno de los errores más destructivos es vivir sin propósito. Quien no sabe hacia dónde va, se pierde en cualquier camino. El estoico vive guiado por principios, virtud, razón, justicia, autodominio. No busca placer ni reconocimiento, busca coherencia. Tener propósito no significa tener un destino exacto, sino una dirección clara. Y cuando sabes quién eres y qué representas, ninguna tormenta puede desviarte del rumbo. Cada día que eliges actuar con virtud, aunque el mundo sea caótico, refuerzas tu fortaleza interior. Porque al final, el estoicismo no consiste en esperar que el mundo cambie, sino en convertirte tú en alguien que ya no necesita que cambie para estar en paz. Cuando todo vuelva, las personas, los desafíos, las emociones que creías dominadas, recuerda esto: no estás comenzando de cero. Estás empezando con más experiencia, con más claridad, con más fortaleza. La vida no te repite situaciones para castigarte, sino para comprobar si tu mente ya aprendió a reaccionar distinto. Cada regreso es una prueba, no un retroceso. Uno de los errores más comunes al enfrentar un nuevo ciclo es pensar que el control absoluto te salvará. Intentas planearlo todo, anticipar cada detalle, prever cada fallo, pero el control total es una ilusión. Siempre habrá algo que escape a tus manos. El estoico no se obsesiona con dominar el resultado, se concentra en perfeccionar su respuesta. No importa lo que ocurra afuera, importa lo que haces adentro. Otro error es olvidar que el carácter se prueba en los pequeños momentos, no solo en las grandes batallas. Cuando respondes con calma ante una crítica, cuando eliges no discutir, cuando actúas con integridad aunque nadie te vea, estás fortaleciendo tu mente. No esperes a que llegue un gran desafío para demostrar tu fortaleza. Practícala en lo cotidiano. Ahí es donde se construye el verdadero dominio interior. También hay quienes buscan motivación constante para actuar. Pero la motivación es inestable. La disciplina es lo que te sostiene. El estoico no depende de sentirse inspirado, depende de su compromiso. Hace lo que debe hacerse, incluso cuando no tiene ganas. Esa es la diferencia entre el que reacciona y el que trasciende. La disciplina es la forma más alta de libertad. Otro error silencioso es pensar que el sufrimiento es injusto. El estoico entiende que el dolor es parte inevitable de la existencia, pero no se deja definir por él. Cada herida puede convertirse en una herramienta si la miras desde la razón. No se trata de buscar el dolor, sino de usarlo. La adversidad no es un castigo, es una oportunidad para templar el alma. Todo lo que enfrentas puede fortalecerte si lo interpretas con sabiduría. También está el error de olvidar la importancia de la acción. Pensar, reflexionar y planear son valiosos, pero sin acción no hay transformación. El estoicismo no es una idea abstracta, es una forma de vivir. No basta con saber lo correcto, hay que hacerlo. La virtud no se demuestra con palabras, sino con decisiones. Cada acto consciente te acerca a la serenidad que buscas. Otro error que debes evitar es dejar que el miedo te impida avanzar. El miedo no se elimina,
se comprende. Detrás de cada miedo hay un valor que proteger. Si lo enfrentas con sabiduría, deja de ser un obstáculo y se convierte en guía. No huyas del miedo, obsérvalo, entiéndelo y camina a través de él. Solo así creces. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en avanzar con él al lado. El penúltimo error es olvidar la gratitud. Enfocarte únicamente en lo que falta te roba energía. La gratitud no niega los problemas, los equilibra. Te recuerda que incluso en medio de la dificultad hay algo por lo cual dar gracias. Esa perspectiva te mantiene firme cuando todo parece derrumbarse. La mente agradecida es una mente invencible porque sabe reconocer la belleza incluso en el caos. Y el último error, quizá el más grande, es dejar que el pasado defina tu futuro. Lo que fuiste no tiene que dictar lo que serás. El estoicismo te enseña que siempre puedes comenzar de nuevo, porque lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que decides hacer ahora. Tu poder está en el presente, en cada pensamiento que eliges, en cada acción que tomas. Así que cuando la vida vuelva a probarte, no huyas. No te preguntes por qué. Respira, observa, actúa con calma. Recuerda que no puedes controlar el viento, pero sí ajustar tus velas. Eso es lo que diferencia a quien se hunde de quien avanza. Esa es la esencia del estoicismo, la capacidad de mantenerte firme cuando todo alrededor se tambalea. Y si logras hacerlo, habrás ganado la batalla más importante de todas, la que se libra dentro de ti.